Bien, muy buenos días y damos la bienvenida allá en casita, quien están ya conectándose vía internet o lo verán en unos días en nuestra página de YouTube. Vamos a iniciar este día con una palabra maravillosa. Es parte de nuestro ser, son fundamentos de nuestra vida cristiana que debemos conocer, entender y después de conocer y entender, vivirlo, porque Dios es una realidad. Y si es una realidad, tenemos que vivir esa realidad. No es un concepto, no es un conocimiento solamente, sino Dios es una realidad porque Dios está vivo. Así que la palabra misma nos va a llevar a dos cosas muy importantes de parte de Dios que nos dotó a nosotros y que nos sirven para todo lo que viene de parte de Él. Así que vamos a abrir nuestra Biblia primeramente en 2 Corintios capítulo 4 versículo 7. ¿Ya lo tiene? Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios y no de nosotros. Vamos a leerlo todos otra vez. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cierra sus ojos. Padre, te damos gracias una vez más, porque en este día, Señor, tu gloria llene este lugar y llene nuestro ser, para que tu palabra, Señor, cumpla su objetivo. Bendícenos, Padre. Sé que tu máximo deseo es amarnos, y amarnos significa bendecirnos con aquello que tanto necesitamos. Señor, tú sabes lo que cada uno de nosotros necesitamos. Tú sabes lo que en cada hogar se necesita de parte tuya. Yo sé que hoy tu palabra, que es viva y eficaz, hará su cometido en cada uno de los corazones que te estén viendo y escuchando. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ve a cada uno de ellos y bendícelos como es la voluntad del Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Así que Dios nos diseñó en una forma perfecta, en una forma que pudiésemos tener una relación maravillosa con Él. Y en base a ese diseño poder tener todo el deseo de su corazón hecho realidad en nuestra vida. Así que Dios, entre tantas cosas, nos dotó de dos fuerzas espirituales que todos, absolutamente todos tenemos. Una fuerza se llama voluntad y otra fuerza se llama fe. Todos tenemos voluntad y todos tenemos fe. Y nos dio esas dos fuerzas para que pudiésemos nosotros alcanzar lo que Él desea que alcancemos en primer lugar, como es la salvación y la vida eterna. Y de ahí que pudiéramos disfrutar y vivir el resultado de las promesas preciosas, grandísimas, que el Señor ya nos ha concedido, y que por medio de ellas, estemos capacitados como iglesia, como cristianos, para poder hacer las obras buenas, el cual Él ya predestinó para que alumbrara su luz en este mundo. Así que de esa manera tenemos esta mañana que conocer esas dos fuerzas tan maravillosas, que es la voluntad y que es la fe. ¿Dónde están? ¿Cómo funcionan? ¿Y cómo es posible que se unan y trabajen armoniosamente para poder ver reflejado la maravillosa mano de Dios en nuestro ser
y a través de nuestro ser alumbre a todo aquel que aún no le ha conocido. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando vemos el texto de esta segunda carta de Pablo a los Corintios, debe de llamarnos la atención que menciona que hay un tesoro y que está contenido en vasos de barro. Un vaso de barro, usted se puede imaginar, es algo frágil, es algo que se puede romper en cualquier instante, está débil, y que en un momento dado, tratándose de lo que se trata de dar a entender esta palabra, somos nosotros, también somos mortales. Nosotros, ante la grandeza de Dios, somos tan insignificantes, tan débiles, tan frágiles y mortales. Nosotros no somos inmortales por nosotros mismos, somos inmortales por la gracia de Dios. Así que en un vaso, dice, está contenido un gran tesoro. Y el gran tesoro de parte de Dios es el Evangelio. Y el Evangelio son las buenas nuevas de Jesucristo. Al Señor le plació usar un contenedor aquí en la tierra para poderse expresar a todo el mundo y verter todas las promesas, todas las bendiciones que Él ya tiene concedidas. Así que nos dio el privilegio de ser esos recipientes donde la gloria de Dios se asiente, donde la promesa de Dios se asiente, y de ahí resplandezca Cristo a través de nuestros testimonios. ¿Decimos amén? Eso es lo que nosotros podemos entender cuando leemos esta carta y nos dice el Señor como el vaso de barro que soy yo. Tengo un gran privilegio, el que ese evangelio esté depositado en mí, a pesar de que soy débil, a pesar de que soy frágil, a pesar de que no soy infinito, soy mortal. Tú estás dándome lo infinito y me estás dando lo más poderoso que hay. El Todopoderoso está siendo contenido en mí para que nosotros podamos disfrutar de esa salvación y la vida eterna, y no solamente nosotros, sino que a través de nosotros también otros vasos se conviertan al Señor. Y entonces ese tesoro maravilloso lo podemos nosotros contener y lo podemos nosotros guardar. Ese es el deseo y esa es la idea de Dios para nosotros. Solamente así podemos entender cómo la salvación y la vida eterna y las grandes promesas de parte de Dios en un vaso de barro se puede dar en realidad. Así que la pregunta es, ¿cómo es posible que el poder de Dios esté en un vaso tan frágil, en un vaso que se puede romper y que además no es infinito, en cualquier momento puede ser mortal? Y la respuesta es que ese vaso, que somos nosotros, lo diseñó con todo lo necesario. Dentro de lo necesario tenemos esas dos fuerzas. Una es la voluntad y otra es la fe. La voluntad y la fe pueden actuar armoniosamente y en unidad. Ese es lo ideal que nosotros buscamos, porque no siempre se actúa de esa manera y no siempre se actúa de acuerdo a Dios. Pero cuando están de acuerdo y cuando esa voluntad y esa fe están gobernadas por el Señor, entonces cumplen con el objetivo que finalmente, como nos dice 2 Corintios, pero capítulo 4, versículo 6, la excelencia del poder de Dios logre resplandecer en sus corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros seamos los portadores de las grandezas de Dios a través de que la voluntad nuestra y la fe nuestra sea activada y potencialmente elevada por el poder de Dios. Por nosotros mismos nunca lo lograríamos, pero por la gracia de Dios sí lo podemos lograr. Y eso es lo maravilloso de parte de Dios. Así que vamos a ver en dónde se encuentran primeramente y cómo están unidas
estas dos fuerzas de las cuales les hablo. Ahora sí, pásame la mano. Esas dos fuerzas obviamente se encuentran en nuestro interior. Dios actúa en nuestro interior para poderse manifestar hacia el exterior, no es al revés. Cuando no se conocen estos principios, es cuando el hombre actúa por su propia fuerza, pretendiendo que el conocer a Dios o el hacer las cosas de Dios es a base de la ciencia, a base de la sabiduría humana, a base de la fuerza humana. Cuando esto no es posible, seguirá siendo un simple vaso de barro, sí con dos fuerzas, pero no con la fuerza suficiente del poder de Dios para poder contener tan grandes maravillas. Solamente cuando podemos entender cómo estamos constituidos, de qué se trata de lo que estamos constituidos y cómo funciona esto, entonces es cuando nosotros podemos tener ese contacto maravilloso con Dios, para que entonces se vea revelado toda la gloria de Él en nosotros. Esto es posible en todo creyente. Así que tenemos el alma. ¿Ustedes han oído que tienen un alma? ¿Alguien ha sabido que no tiene alma? Tenemos un espíritu, está con E minúscula, y también tenemos un corazón, y muchas veces confundimos alma y corazón y decimos es lo mismo, pero no es lo mismo, que todo viene a lo mismo. Así que en el alma tenemos la mente, en el alma se asientan las emociones, y en el alma se asienta la voluntad. Por eso la Biblia dice que el alma es la que peca, porque aquí de nuestra voluntad decidimos sí o no. En el espíritu tenemos la conciencia. Algunos no la conocen, o algunos sí la conocen pero hacen como que no la conocen. Entonces en el espíritu tenemos la conciencia, tenemos la comunión, es decir, con Dios, y tenemos la intuición. Es decir, cuando tenemos encendido nuestro espíritu en comunión con Dios, esa intuición quiere decir que viene una palabra de Dios, no necesita pasar por la mente, simplemente la aceptamos y hace efecto en nuestro ser. Cuando damos en espíritu y verdad, es lo que estamos haciendo. No necesitamos razonarlo con nuestra mente, no debemos razonarlo con nuestra mente, sino dejar que el Espíritu con el Espíritu Santo se pongan de acuerdo. De esto tenemos algo que llamamos corazón. El corazón es donde converge todo. Y aquí el corazón es el que hace posible esa amalgama, esa unión entre el espíritu y el alma. El espíritu y el alma no se pueden separar, solamente Dios los puede dividir para un objetivo que vamos a ver más adelante. Pero el espíritu y el alma son eternos y para siempre. Cuando morimos, el cuerpo se separa, ese sí se queda. Lo hacemos cenizas o se hace cenizas, o se hace polvo. Pero el alma y el espíritu, estas van juntas. Y aquí hay puntos de convergencia en cuanto a que en el corazón está la conciencia que viene del espíritu y está la mente, la voluntad y las emociones que vienen del alma. Entonces, cuando hablamos del corazón, estamos hablando de la conciencia, la mente, voluntad y emociones, que son la amalgama entre alma y espíritu. Y aquí en el corazón está asentada nuestra fe. Ahorita vamos a ver más acerca de eso. ¿Por qué decimos que en el corazón? Porque en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10 dice una enseñanza vital para todo cristiano. Dice de la siguiente manera: porque con el corazón, no dice que con el alma, dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Y en el 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo, porque por gracia sois salvos. Amén. Así que tenemos que hablar del corazón en relación para poder tener esa salvación. Porque en el corazón tenemos esto que se llama conciencia, que en el alma no hay. En el alma tenemos mente, emoción y voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando rompemos esta comunicación, la conciencia la dejamos inconsciente y nos guiamos solamente por el alma, que ya vamos a botar esa boca. El alma solita, sin conciencia, hace pues lo que se le pega la gana. Ahora entiende por qué. Ay, ¿de dónde salió esto? Ay, ¿cómo es posible que yo haga esto? Ay, Señor, ¿dónde estás, Dios? Si pudiera gritarte, te gritara, pero te deja sordo. El alma, entonces, solamente radica en la mente, la emoción y la voluntad. Necesita estar unida para que se produzca esto que se llama corazón. Y entonces ahora sí entiendes por qué dice una persona: es que tú no tienes corazón. ¿Por qué? Le estás diciendo, es que estás desunida, tu alma y tu espíritu y tu conciencia está totalmente hecha añicos. Y por eso tu proceder en cuanto a tu mente perversa te provoca emociones perversas y tu voluntad es perversa y te llaman el perverso. No te va a entender, pero tú ya le dijiste bíblicamente. Pero ahora tú sí lo entiendes. En el corazón, entonces, tenemos la conciencia, la mente, la voluntad, las emociones, y tenemos aquí la fe. En esta unión, todo esto funciona por algo que se llama fe. De tal manera que podemos entender que la voluntad nos permite tomar decisiones. Ya lo podemos... Bueno, déjame aquí. En cuanto a cómo funcionan, podemos decir que la voluntad se encuentra en el alma y en el espíritu. Son comunes. En el alma y en el corazón. Y que su función es escoger o elegir o rechazar. Tu voluntad es la que te hace decir sí o no. ¿Quieres ser mi novia? Sí. ¿Quieres ser mi novio? Porque ahora los muchachos se quedan a los muchachos. ¿Cómo estuvo ahí? Bueno, no me llegaron. ¿Sí? ¿Sí o no? Déjame pensarlo. Sí. ¿De dónde viene? De tu voluntad. Aparte de los procesos hormonales y ya sabes qué cosas. Bueno, la voluntad escoge o rechaza. Esa es la voluntad. Y la tenemos en el alma y en el corazón. Y la voluntad para proceder en cuanto a sí o en cuanto a no depende de lo que hay en la mente, de lo que hay en las emociones, y si tenemos el corazón, de lo que hay en la conciencia. ¿Decimos amén? Nuestra voluntad entonces está nutrida por ello para entonces tomar una decisión, ¿sí o no? Depende de lo que yo pienso que es tal situación, depende de lo que yo siento de tal situación, depende de que si yo lo consideré bueno o malo, es como tomo mi decisión. Si viene de parte de Dios, el resultado está asegurado. Si viene de parte del mundo, de parte tuya, tienes problemas. Son dos fuerzas. Una es la voluntad. Se va fijando por dónde voy. La voluntad es importantísima. La voluntad no nada más es así, sí, no y ya. Tiene que ver con todo lo que el Señor nos confeccionó. Somos un ser integral, todo funciona íntegramente.
todo se relaciona, pero debemos de saber cómo se relaciona y cómo relacionarlo entre sí. Entonces, en la voluntad radica la decisión que tomamos en la vida. Y por otro lado tenemos la otra fuerza que se llama fe, está en nuestro corazón y su función es la de creer. En este caso se puede creer en cualquier cosa. Se puede creer que México va a ganar el Mundial de Brasil. Siempre del ánimo, de la afición, sale el entusiasmo para la selección. Se puede creer que usted va a ser ingeniero, que usted va a ser doctor, que usted va a ser maestro, maestra, que va a ser mamá. Se puede creer en tantas cosas. Pero lo más importante es el poder creer en Dios, y no solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. Si tú crees en Dios, pero no le crees a Dios, entonces tu fe se queda muy corta. Cuando tú crees en Dios y le crees a Dios, es que tu fe tiene una mente, una voluntad, las emociones y una conciencia que han sido alimentadas por el conocimiento de Dios, para que entonces tú pongas en acción, por voluntad tuya propia, pongas en acción la fe de creerle a Dios, y entonces traigas para ti todas las promesas maravillosas que Él tiene para tu vida. ¿Decimos amén? Entonces, mientras que la voluntad decide, la fe acciona. La voluntad dispara a la fe. La voluntad sirve para decir a la fe: ponte en acción en este camino, en este sentido. La fe va donde la voluntad dice. No están separadas. La fe no actúa por sí sola. La fe tiene que decir: bueno, ¿qué me vas a decir tú? Voluntad, dime, ¿qué hacemos? ¿Vamos o no vamos? ¿Le entramos o no le entramos? ¿Le creemos o no le creemos? Entonces tu voluntad dice: sí, adelante. Y tu voluntad actúa, procede de acuerdo a lo que la mente le está alimentando, de acuerdo a lo que las emociones le están diciendo también, y de acuerdo a la conciencia que tiene de la situación en la cual va a decidir actuar. ¿Estamos bien? Eso es donde se encuentra, cómo funcionan estas dos poderosas fuerzas que nos dio el Señor para poder alcanzar la salvación, la vida eterna y todas esas grandes y preciosísimas bendiciones, promesas, si usted quiere, de parte de Dios para nuestra vida. Y lo más importante, el poder alcanzar a amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Es una ofrenda que vamos a hacer. Ahora, ¿cómo pueden trabajar la voluntad y la fe armoniosamente en unidad? Y que sea esto perfecto. Primeramente vamos a ver el objetivo de Dios. Leímos en 2 Corintios 4:6 que la excelencia del poder de Dios logre resplandecer en sus corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dice que la excelencia del poder de Dios logre resplandecer. Y nos había dicho después que la excelencia del poder de Dios está contenida en vasos de barro, que somos nosotros los creyentes. Y esos vasos de barro tienen que actuar en forma coordinada con el Señor, para que ese vaso logre contener esa excelencia del poder de Dios. Si no se rompe, nadie puede contener algo tan infinito. Nadie puede contener tanto poder, solamente el mismo poder. Así que ese poder capacita al vaso, dándole un punto en donde pueda unirse y pueda manifestar la excelencia de ese poder. En este caso, nuestra voluntad y nuestra fe, que ya vimos dónde están, cómo funcionan y cómo pueden interactuar entre ellos mismos, y cómo se pueden alimentar para poder decidir o poner en acción en el caso de la fe. Esto no se logra de la noche a la mañana. Esto no se logra con un tronar de dedos. Es un trabajo incesante
permanente, perseverante de parte de Dios a través del Espíritu Santo. Y lo vamos a ver en el libro o carta, perdón, a los Romanos, en el capítulo 2, versículo 4. ¿Cómo es ese trabajo? ¿En qué consiste ese trabajo de parte de Dios a través de su Espíritu Santo? Dice así: o menospreciás las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, fíjense, es su benignidad la que te guía al arrepentimiento. Dices, ¿arrepentirme de qué? Pues precisamente arrepentirte de todo lo que has hecho en tu voluntad, mas no en la voluntad de Dios. Miren, se lo voy a poner bien fácil. No traigo el dibujo, pero haga de cuenta que esto es el hombre, somos nosotros. Aquí tenemos el alma, el cuerpo, el alma y el espíritu. Mientras que está intacto, sin otra fuerza y solamente la de Dios, esto está puro. Pero cuando se pone en contacto con todo lo demás y no conoce a Dios, entonces se deja guiar por lo que está en el mundo. El más peligroso dentro de lo que está en el mundo es el Dios de este siglo, con D minúscula, que es el diablo. Y esto es una vieja historia. ¿Cómo entró el pecado? ¿Por dentro o por fuera? Entró por fuera. Satanás era la serpiente, ¿se acuerdan? Sí. Estaba afuera. Eva estaba acá. Su interior estaba intacto. Puso atención a la voz incorrecta, como muchas veces se pone atención a las voces incorrectas que no le hablan ni la A de Dios, y se dejan convencer. El alma está siendo nutrida de una fuente que no es Dios. Tu mente empieza a pensar lo que esa fuente te empieza a decir. Tus emociones empiezan a circular de acuerdo a lo que esa fuente te dice. Tu conciencia va a decir que es bueno y que es malo de acuerdo a lo que te dice esa fuente. Satanás le dijo: ¿acaso te dijo Dios eso? Hombre, si todo lo hacen, es tan sencillo. No, hombre, no te creas. No seas santurrona. No seas santurrón. No hagas esto. Hombre, ¿cómo que es que no vas a hacer esto? En fin, ni le voy a hacer todos los ejemplos. Pero se van dando cuenta de dónde nace el problema. ¿A quién escuchas tú? ¿Con quién te confías tú? Cuando tienes un problema, ¿a quién le confías tu problema? Y si le confías tu problema, le haces caso a esa fuente. ¿Sabes qué? Tienes que tener mucho cuidado, porque eso es lo que tu alma, ya viste, está recibiendo, y de ahí se nutre tu voluntad. Tu voluntad es una fuerza, y esa fuerza va a decidir. Sobre todo, por ejemplo, no que sea solamente allí en esa edad, pero los jóvenes, la adolescencia, empezando la vida adulta, la voluntad es una fuerza terrible que traemos. Como la alimentamos de todo, pues es muy normal que al papá no se le obedezca, que a la mamá no se le obedezca, etcétera, etcétera. ¿Por qué te convencen de algo? Y tu voluntad dice aquí y .com. Y los adultos no nos quedamos tan lejos. Igual, si estamos nada más ahí con tempestad. ¿Cuál es la parte? Nadie ha visto novelas. Bueno, supongamos que las hayan visto. ¿Cuál otra hay? Libres para amar. ¿Qué dice Génesis capítulo 1, versículo 6? Depende de lo que estemos recibiendo, estamos alimentando el alma. Y si solamente somos almáticos, es decir, sin la conciencia espiritual, de acuerdo a la ética moral de Dios, ¿me expliqué? Sí.
Entonces, lo estamos haciendo de acuerdo a lo que el mundo cree que es bueno, etcétera, etcétera, o lo que el diablo también me aconseja. ¿Qué le pasó a Eva? Desconectó su comunicación con Dios, la puso acá, absorbió esto, y lo clásico dijo, pues ¿qué tiene de malo? Cuando sabía que no era así, pero la convencieron y se le hizo fácil. Nadie me ve más que el Adán, somos él y yo. Y el Adán, como no habla y hace lo que yo digo, desde entonces está el patriarcado. El hombre no habla. Dice, ten. Y sorpresa, viene Dios y dice, ¿dónde andan, pajaritos? ¿Por qué te me escondes, Adancito? ¿Quién te dijo que estabas así desnudón? ¿Quién te habló de eso? ¿Hiciste algo malo? A ver, cuéntame. Y ya sabe el hombre defendiendo a la mujer, ella. La mujer que tú me diste. Fíjese, acusa a la mujer y de repaso acusa a Dios. Dice, la mujer que tú me diste, yo limpio. Y ve la respuesta de Adán, ve la respuesta de Eva. Dios ya nos perdió tiempo en preguntarle a Satanás, ya se quedó a preguntar a Satanás, oye, ¿quién tuvo la culpa, Satanás? Bueno, eso sigue sucediéndose día con día con día. Porque todos los días usas tu voluntad. Y todos los días usas la fe. Pero dependiendo de cómo lo estés haciendo, es si estás viviendo la experiencia de la salvación y la vida eterna y todas las grandes y preciosas promesas que Dios ya te concedió, o estás viviendo una vida pecaminosa, lejos de Dios y con graves y grandes problemas en tu interior. Pero bellas y grandes noticias, que al final lo vamos a ver textualmente en la Biblia. Dios es un Dios de pacto. Él cumple su pacto. Solamente está en que tú aceptes ese pacto y le cedas tu voluntad y tu fe. Así que cuando vemos este preámbulo y entendemos que el Espíritu Santo definitivamente es el único que lo puede lograr, porque por nosotros mismos no lo vamos a hacer. Somos duros con ganas, somos rebeldes por excelencia, somos desobedientes, etcétera, etcétera. Solamente el Espíritu Santo, y mira cómo lo hace con su benignidad, no lo hace imponiendo, no te lo hace a la fuerza, lo hace benignamente, es decir, es el trato amable de Dios con cada uno de nosotros. ¿Tú aceptas una persona que te golpea? ¿Te ganas la autoridad de alguien golpeándolo? Gritándole, sobajándolo, señalándole todos y cada uno de sus errores a cada rato? Siempre lo mismo. Eres un esto, eres un otro. Ya sabía yo. Ya sabe a quién me refiero, por ahí agarre que le toque. Claro que no. Imagínese Dios que estuviera de esa manera, nadie se acercaría a Dios. Y no tanto por respeto, por miedo. Cuando esas personas actúan de esa manera, cree que la gente lo respeta. No, la gente le tiene miedo. Pero el miedo genera violencia dentro del corazón. Así que tampoco es bueno. Y Dios es bueno. Y por eso es un trato amable contigo y conmigo. Como seres imperfectos, como vasos de barro que somos. Sabe que con que nos toques nos fulmina. Así que no va a venir con esa técnica o estrategia. Él va a venir amablemente. ¿Y cómo viene amablemente? Pues diciendo todas las buenas nuevas de Jesús para tu vida.
Él siempre te va a demostrar cuánto te ama a ti. En ese trato amable, empieza a alimentar tu mente, empieza a alimentar tus emociones, empieza a alimentar tu voluntad, empieza entonces a corregir tu conciencia para que entonces distingas perfectamente bien, de acuerdo a su filtro, de acuerdo a su ética moral, qué es lo bueno y qué es lo malo, y empiezas a probar, y dices, esto es verdad, esto es bueno, esto me favorece, y es donde empieza tu corazón a convencerse. Ya estoy hablando del corazón, todo en conjunto, para que entonces exista la posibilidad de que el destino de Dios que tiene para ti sea toda una realidad en esta tierra. Decimos amén. Así que esa voluntad y esa fe, ahora sí, para que caminen unidas en armonía y puedan lograr el objetivo de Dios, necesita proceder de acuerdo a Dios al arrepentimiento por medio de recibir el trato amable del Espíritu Santo. Cuando tú te arrepientes, es que has hecho conciencia de que lo que tú considerabas bueno no era bueno, de que los pensamientos que tenías no eran los correctos, y que las emociones que tú tenías tampoco procedían de algo bueno, y por lo tanto tus decisiones habían sido incorrectas y por eso tenías esos resultados en tu vida. Sin embargo, Dios se muestra a ti como un Dios de amor, porque como dice la Escritura en Romanos 5:8, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros y se entregó por ti y por mí para darnos la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Dale una ofrenda de palmas a Dios. Cuando entonces tú te arrepientes y dices, Señor, sí, ven, perdona mis pecados, Jesucristo entra en tu corazón, ya estamos hablando de corazón, y entonces empieza a ocurrir ese proceso de transformación. Lo primero que tiene que ocurrir en tu corazón se llama conversión, convertirse. Ahí va a entrar en juego tu voluntad. Tu voluntad ya está alimentada por la mente, por la conciencia, por las emociones sanas de acuerdo a Dios. Entonces tú vas a tomar una decisión, la de convertirte. Convertirte quiere decir cambiar de camino, cambiar la dirección que tú llevabas. Eso es convertirte. No es dejar una cosa y seguir en la otra, pero igual. No es pan con lo mismo. Es dejar una cosa radicalmente para tomar una completamente nueva, que tú consideras en este caso lo que es correcto. Así que convertirte, como dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 15 y 16, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Está hablando de los judíos que no creían en el Mesías. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El velo de los malos pensamientos, el velo de las malas emociones, el velo de la mala conciencia, que está siendo alimentado por el mundo, pero no por Dios. Cuando tú decides, y porque permitiste la amabilidad que el Señor hiciera efecto en tu corazón, entonces tu voluntad ahora sí está firme, ahora ya no está confundida y va a tomar una decisión. Ya no voy a caminar por aquí. Ya estoy convencido de que esto no es lo correcto. Voy a cambiar de camino. Este es el camino. Y el camino es Jesús. Así que a partir de hoy yo me convierto. No cambio de religión. El cristiano no cambia de religión. Deja la religiosidad, que es otra cosa. Sino que el cristiano se convierte por la gracia, por el poder de Cristo a través de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Decimos amén. Así que para ser cristianos, el pastor no convierte, la iglesia no convierte, un líder no convierte, nadie convierte. El único que convierte se llama Jesucristo. Amén. Así que dale una ofrenda de palmas a él. El que te convence a ti es el Espíritu Santo de parte de Jesús.
Él es el único que puede penetrar hasta tu corazón. Es el único que puede tocar tu voluntad, el que puede tocar tus emociones, que puede tocar tu mente y convencerte para que tú te conviertas, para que cambies la dirección. Pero para eso necesitas conocerlo. Para eso necesitas ese tiempo de poder entender qué dice la Escritura y poder digerirla, para poderla aplicar en medio de tu vida y confirmar que eso es verdad. En todo este proceso, el Espíritu Santo no va a dejar de tener un trato amable contigo. Recuerda, Dios ama al pecador, no el pecado. Ese es para creyentes y no creyentes. Dios ama al pecador, no al pecado. Y para no estar en pecado, necesito enterarme qué es, qué no es. Y para no caer en lo que no es, ¿qué tengo que hacer? Y en este caso tengo dos fuerzas maravillosas. Una se llama voluntad y otra se llama fe. Y lo estoy entendiendo de parte de Dios. ¿Decimos amén? Amén. Así que lo primero es convertirse. Lo primero es cambiar de carril. No puedes seguir con el mismo. No puedes venir todo chamagoso, todo sucio. Y te dicen, no hombre, aquí vas a entrar, todo está limpio. Y entras con toda la ropa sucia. Tienes que cambiarte y ponerte la ropa limpia. ¿Decimos amén? Entonces es lo mismo en el sentido espiritual. Tienes que convertirte, dejar atrás lo que antes pensaste, sentiste, decidiste y tomaste conciencia equivocada para poder entrar en un camino nuevo, en el camino que Jesús te va a trazar, y ahí está tu voluntad. Entonces la voluntad decide y empuja la siguiente fuerza, que es la fe, que es la capacidad que te da el Señor de creer y creerle para hacer realidad todas sus promesas. Entonces te pones a ejercitar la fe, empieza el periodo de transformación, de renovación, de regeneración de tu interior, y como dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que primero te conviertes y luego pones en ejercicio esa fe y confiesas, lo crees en tu corazón. Y cuando oyes que lo creo en mi corazón, ya nomás te vas con la pinta de que el corazón porque creo. No, ahora dices, mi conciencia, mi mente, mis emociones y mi voluntad han estado en equilibrio perfecto gracias a la acción del Espíritu Santo, que me convenció de cambiar de camino al camino de Dios, y por mi fe, esa fe que Dios me dio, pero ahora con la fuerza de Él, yo logro decir, el Señor es mi Señor y mi único y suficiente Salvador, y se llama Jesucristo. Dale una ofrenda de palmas a Él. Mi religión no es una fórmula. El cristiano tiene que entender, el cristiano tiene que usar inteligencia, el cristiano tiene que usar todo, pero con la luz de la palabra de Dios, iluminado por el Espíritu Santo, viviéndolo en tu vida. Esto, si te lo cuento así, dices, pues qué padre está. No, eso es lo de menos. Lo demás es que tú lo vivas en ti, para que tú te convenzas personalmente de quién es Dios. Dios está vivo, Jesús está vivo, es una realidad. Lo que sucede en tu vida es una realidad, pero también hay una realidad que se llama Jesús, y está anhelando tener tu corazón, tener tu vida en sus manos para guiarte por el camino correcto. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por el mismo Jesucristo. Decimos amén. Así que lo tercero, cuando ya te has decidido convertir, cuando ya pones en acción tu fe, empieza otro proceso, la purificación de la conciencia. Es inyectar el antivirus. Imagínate tu disco duro, ¿cuántos virus tendrá? No hay antivirus en el mercado ahorita capaz de desinfectarlo. Solamente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque recibimos un montón de información por todos lados. Por todos lados. Actualmente
tenemos los medios electrónicos que ya conocemos, el Facebook, el chat por el Facebook, el WhatsApp, el Messenger ya no, ese ya está chafón. Tenemos el correo electrónico, tenemos el celular, tenemos el iPod, el notebook, todo. A propósito, en el Facebook uno muy bueno que dice que actualmente un niño de 10 años tiene iPad, iPod, notebook, tablet, ¿cómo se llama? La laptop, tiene audífonos, ¿vale? Xbox, el Crunch ese que juegan, no sé qué tantas cosas. Y yo, cuando era un niño de 10 años, tenía eso, 10 años. No sé si entiende eso. No, todo lo contrario. Tengo 10 años. Estoy viviendo mi vida. ¿Sabe que la gente se está perdiendo en este ancho mar de información? Hay tanta información que ya me ahogo. Si nos ponen una alberquita aquí de 1 metro, ¿quién se ahoga? Pero te lanzan allá más allá de sacrificios y no sabes nada. De verdad, usted ve a alguien, un joven que se sienta. Parece científico de la NASA. Oye, te quiero decir, hay que hablarle por el interfón este. Bueno, es otra área. Y estamos creando una generación que ya no se me el papel. Fíjense muy bien que después de convertirse, de ejercitar la fe, de empezar a ejercitar la fe, viene ese proceso de purificación de conciencia. Esto obviamente solamente lo puede lograr Dios. No es por tu esfuerzo. No es diciendo, no, ya no. No. Sin que fuera que es algo espiritual. Fíjese lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra, ¿quién? La palabra de Dios hasta partir, ¿qué? El alma y el espíritu. Lo único que puede partir el alma y el espíritu, el alma y el espíritu están entretejidos, para que me entiendan. Lo único que puede partir el alma y el espíritu es la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Es Dios. Entonces esa palabra, Jesús, Dios, penetra hasta el alma, la parte a él y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, todo tu ser, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si hablamos de pensamientos, hablamos de mente. Si hablamos de intenciones, hablamos de voluntad. Entonces lo que hace la palabra de Dios es primeramente separa, espíritu y alma. Y después aquí tenemos tu conciencia, acá tenemos tus pensamientos, mente, acá tenemos tu comunión, a ver cómo anda con Dios, acá tenemos tu voluntad, acá tenemos tu intuición, pero no la femenina, la intuición espiritual hacia Dios, acá tenemos las emociones tuyas. Bueno, ahora, fíjate bien, vamos a discernir cuáles son las intenciones que tienes de cada uno de tus pensamientos. ¿Con qué intención lo estás haciendo? ¿Basado en qué? Y entonces tú te puedes contestar, con razón, estoy haciéndolo mal. Pero ¿quién te hizo que hicieras eso? ¿Tú? No. ¿Quién lo hizo? La palabra de Dios.
Ahorita estamos en un proceso así. La palabra de Dios está penetrando a cada uno de nosotros. Y por eso estamos escuchando y de repente escuchamos algo que... Eso sí, eso me toca, pero me desvío o me hago para acá. Eso también, ya me tiene golpeado eso. Y entonces empiezo a ver la diferencia, con razón. La verdad es que estoy haciendo esto porque mi pensamiento no viene de una conciencia buena o de una mente buena alimentada por Dios. No se ponga triste, alégrese. No sabe qué importante es estar con la causa, reconocerla y saber que tenemos un Dios maravilloso que lo puede arreglar. Ahorita le voy a decir por qué. Cuando la palabra de Dios hace ese efecto y podemos ver esa diferencia, fíjese lo que nos dice la gran promesa en Hebreos capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones. ¿Qué dice? Que nos acerquemos con desconfianza, no, con toda confianza a Dios, con plena certidumbre de fe, y que estarán purificados nuestros corazones. Una vez que ha sido la palabra de Dios la que nos ha hecho ver cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son nuestras intenciones y que no son de acuerdo a Dios, confiamos en un Señor que solamente Él fue capaz de hacerme reconocer eso. Nadie me hizo reconocerlo. El mejor pastor, el mejor líder, el mejor hermano, el mejor familiar me lo dijo tan bonito que dije no. Pero cuando escuché la palabra de Dios, decidí escuchar la palabra de Dios, decidí ponerle atención a la palabra de Dios. Esa palabra empezó a causar algo dentro de mí, empezó a causar calorcito dentro de mí, empezó a causar incomodidad dentro de mí, empezó a hacerme ver lo que yo no quería ver, me empezó a doler algo aquí adentro, pero al mismo tiempo yo sentía el deseo de sacarlo, de gritarlo, de decirle: Señor, perdóname. Ya no puedo tener esto en mí, ya no me puedo seguir engañando. ¿Cómo lo hizo? No lo sé. Pero lo que sí sé fue una fuerza superior a mí, con amabilidad y con amor vino a mí. Y eso activó una fuerza dentro de mí, que se llama mi voluntad, y decidí algo correcto, y puse en acción mi fe, y ahora me entregué a Jesucristo, y me acerqué confiadamente, y está purificado mi corazón, porque creo en su salvación, y creo en la vida eterna, en Cristo Jesús. Den una ofrenda de palmas a Él. ¡Aleluya! Todos pasamos por esto. Todos. Así que nos convertimos, ejercitamos esa fe, purificamos la mala conciencia, y para que esto siga funcionando necesitamos el último punto, que es renovar el corazón hasta que sea como Dios lo diseñó originalmente. Cuando tenemos conciencia, mente, voluntad, emociones, fe, nuestro corazón alineado con el corazón de Dios, entonces eso permite la renovación constante de nuestro interior y caminamos de acuerdo a su voluntad. Entonces la fuerza maravillosa, infinita de Dios, de su voluntad, no tiene problemas para tomar nuestra voluntad. Ya nuestra voluntad ya no está en contra de Él, porque nuestra voluntad está siendo alimentada por una mente, unas emociones y una conciencia que está en contacto con Él y está de acuerdo con Él, y por lo tanto hacemos todo lo que viene de parte de su corazón, y empieza a renovar todo lo que antes teníamos por malo, lo empieza a renovar en algo bueno, y empezamos a conducirnos de acuerdo a Dios. Ezequiel capítulo 36, 26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Es decir, un corazón sensible para que atienda toda la voluntad de nuestro Señor, para que entonces podamos
caminar confiadamente y de acuerdo a su palabra en el bienestar que todos y cada uno deseamos vivir todos los días. El resultado, 1 Tesalonicenses capítulo 5, 23 nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tu interior está en equilibrio con Dios, está en forma correcta con Dios, decía que cuando tú has permitido esta obra maravillosa del Espíritu Santo en ti y tu corazón es conforme a Dios, inmediatamente tú no vas a perder tu tiempo escuchando la voz que no te va a decir nada correcto. Por muy bueno que parezca, si se trata de tu vida, si se trata de tu corazón, fíjate bien a quién le confías tu vida y fíjate bien a quién escuchas. El único perfecto es Dios. No escuches palabras que no son las de Dios. Cuando digo no escuches palabras que no sean las de Dios, quiere decir no admitas para que modifique y transforme tu corazón palabras que no son de Dios. Porque te van a causar un tremendo terremoto allá adentro. Te va a destruir por dentro. Y te va a originar que todos los días, y no te miento, y no exagero, todos los días es una persona que no disfruta del día. Tú no te podrás levantar diciendo: este es el día que creó Dios, me voy a alegrar y me voy a regocijar. Siempre voy a buscar algo, estar de malas, ay, qué feo día, pasó esto, para allá y para acá. Nunca estarás conforme y estarás buscando tu voluntad, siempre una rebeldía. Y lo peor, en lugar de acudir a Dios, le echas la culpa a Dios, recurres al mundo, recurres a quién sabe qué medio para que te diga qué hacer, para que te diga cómo alimentar ese corazón, cuando Dios es el único que puede llegar y penetrar hasta lo más profundo de tu ser, y no es para lastimarte, sino para que amablemente tú te hagas separación de tus intenciones verdaderas, tus pensamientos verdaderos, y tú puedas ver a la luz de su palabra que eso no es lo correcto, y que tú decidas confiarte, acercarte para limpiarte de todo eso y poderte convertir en una nueva criatura que disfrute cada segundo de su vida alabando y adorando al único Dios en este universo. No hay otra manera. Hay tanta filosofía, basura de filosofía, tanto charlatán, tanta gente que cae en las garras de esa palabrería barata. Ninguna palabra de hombre es capaz de hacer lo que esta palabra hace. Puedes probar. Son efectos temporales, pero eternos solamente Dios. Por eso es importante que tú conozcas de qué estás hecho, y la fuerza que Dios te dio, te la dio Dios, no te la dio el mundo, pero te la dio para que te la pusieras a su disposición, para él usar su voluntad y usar su fe y llevarte a las preciosas y grandísimas promesas y disfrutar, escuchen bien, de una experiencia divina. Experiencia divina. Lo de aquí, lo ordinario, uno se cansa, se fastidia, pero lo divino es inagotable.
tener los dones de Dios, ver milagros, orar con fe, declarar por fe, ver lo que Dios está haciendo en el corazón de un hijo, ver lo que el corazón está haciendo en el corazón de un esposo. Eso solamente es divino. Y Dios te dice, vive esta experiencia. No vivas la experiencia del mundo, ya deja esta experiencia del mundo. Te está contaminando. El deseo de Dios, que todo nuestro cuerpo, alma y espíritu sea irreprensible, santo, para que cuando llegue aquel día nosotros podamos estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Entonces nuestro espíritu podrá recibir y podrá tener un contacto maravilloso con Dios. Nuestra alma reflejará al Señor y nuestro corazón amará verdaderamente al Señor por sobre todas las cosas. Tú cuando dices que amas a una persona y dices yo te amo más que cualquier otra persona, si viene otra persona y te aconseja que no le hagas caso o que hagas algo en contra de esa persona que amas y lo haces, lo único que le estás demostrando es que no lo amas. A Dios o se le ama o se le desecha. La decisión es tuya. Escoge tú. Bendición o maldición, vida o muerte, cielo o infierno, Dios o el mundo. Y ahora sabes que para poder elegir tienes voluntad, pero no te puedes confiar en decidir si tu voluntad no está bien alimentada por la mente y los pensamientos de Dios y por la voluntad de Dios, y te has convencido de que verdaderamente es Dios por sobre todas las cosas. Y entonces le vas a rendir tu corazón y le vas a obedecer a Él, le vas a poner en primer lugar, y nada ni nadie te va a impedir adorarle, alabarle y hablar en su nombre y decirle a la persona, a cualquier persona, antes que tú está Dios. No cedas. Cuando amas a una persona, primero está tu persona. ¿Cuántos no aman a su mamá? Se va a permitir que otra persona venga y le diga, golpea a tu mamá, ámame más que a mí. Hay gente perversa y de duro corazón, pero alguien que ama verdaderamente a su madre se iría contra la otra persona, pero no le pegaría a su madre. A Dios, ¿por qué le damos de bofetadas todavía? ¿Por qué lo ignoramos tanto? Tenemos que ir acá adentro y la palabra de Dios ya fue. Eso que estás viviendo ahí es esto que acabas de escuchar. Hoy puede cambiar radicalmente tu vida. Hoy puede dar un giro maravilloso a tu vida y entender la experiencia de un Cristo vivo y no de una religiosidad. Esto es verdad. Cuando estaba leyendo esto, dije, Señor, ¿y con qué lo compruebas? ¿Con qué les voy a decir que compruebas esto? Y precisamente en la clase de la mañana, el texto que leímos ahí en clase, me dio la respuesta. En Jeremías capítulo 31, versículo 31 a 34, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente
de su pecado. Los pactos de Dios se cumplen. Y el momento en que se empezó a cumplir el nuevo pacto, mucho mejor que el anterior, fue en el momento que Jesucristo vino a hacerse carne, tomar la naturaleza humana, subir esa cruz y pagar el precio por cada uno de nosotros. Se empezó a escribir una nueva historia para la humanidad y se empezó a verse cumplido ese nuevo pacto maravilloso. En estos días se adelantó, partió con el Señor, un evangelista de los más conocidos, oriundo de Puerto Rico, mejor conocido como G.J. Ávila. No sé si todos lo conocieron, pero fue un hombre que tuve la suerte de en algún congreso estar cerca de él, hablar con él, y te irradiaba toda esa divinidad que viene de parte de Dios en un vaso de barro que ha contenido el Evangelio y que lo da con de nuevo. Era un hombre de fe completamente. Era un hombre que tenía un corazón ya conforme al de Dios. Humanos sí, errores sí. Con el cuerpo también en proceso de envejecimiento, igual. Hace 4 años tuvo un derrame cerebral, como cualquier ser humano, pero sin embargo nunca fue quebrantado en su corazón. Fue un gran hombre de fe, que como vaso de barro conteniendo ese evangelio, el poder de la excelencia de Jesús pudo resplandecer en muchos corazones, y muchos corazones fueron convencidos por ese poder para convertirse a Cristo. Es un gran ejemplo a seguir. Es alguien que también fue un pecador y él da su testimonio. Fue un pecador con Tomás. Sin embargo, la palabra llegó a su vida. Hizo ese discernimiento. Le hizo ver cuáles eran sus pensamientos y sus verdaderas intenciones. Y en el momento que él reconoció, esto no es lo correcto, y confió en un Dios bueno y maravilloso, y le dijo, yo quiero aprender y tener lo correcto, Cristo lo tomó, se convirtió, ejercitó la fe, purificó su conciencia constantemente y fue renovado día a día en su interior. Y pudo decir como Pablo, aunque este exterior se va desgastando, mi interior va aumentando en poder, se va haciendo más fuerte. Cuenta el amigo que en el día que murió empezó a sentir un dolor en su pecho, un infarto. Entonces se acercó su esposa, él y otra persona, y empezaron a orar. Y él les dijo, esperen tantito, ya me voy. Y partió con el Señor. Una muerte digna, porque Cristo te dignifica a ti. El que cree en Cristo jamás será avergonzado. El que sirve a Cristo, el Padre te honrará. Y fue muy honrado. Todas las cadenas televisivas, la policía, presentes en ese funeral. Y mucha gente del mundo, porque era conocido en todo el mundo. Partió. Un vaso de barro que sirvió para iluminar a muchísimos vasos de barro en el mundo, y que hoy predican y tienen ese tesoro escondido y lo dan a todo aquel que abre su corazón para que acepten a Cristo, el único y suficiente Salvador. Gloria a Dios. Denle un premio de pan. Yo te voy a pedir que te pongas en pie. Necesito hacer una oración, 2 oraciones. Allá en casa, si me estás escuchando, a los que están aquí. Si es la primera vez que escuchas esto, o es la primera vez que entiendes esto,
Y hoy la palabra ha provocado en ti que tu voluntad tome una decisión. Te voy a pedir que cierres tus ojos, porque lo que estás viviendo no es mera emoción. Dios está ahí. Ha logrado penetrar hasta lo más profundo de tu ser. Te ha hecho ver como nadie te pudo haber hecho ver a tu interior. Y creo que ya no te quedó otra alternativa más que decir: esto me hace ver que no ha sido correcto, que las intenciones que tengo o los pensamientos que tengo no son de acuerdo a ti, por lo tanto no son correctos. Sin embargo, creo, he puesto en acción mi fe, que eres un Dios bueno y que tu pacto sigue vigente por toda la eternidad. Que si yo confieso con mi boca y lo creo en mi corazón, que tú eres el Señor, que resucitaste a tu Hijo Jesucristo de entre los muertos, el cual pagó por mí el precio de los pecados, entonces tu justicia vendrá a mí y me podré declarar salvo. Si esa es tu convicción ya el día de hoy, solamente repite conmigo: Padre Santo, en esta hora reconozco que he pecado, que mi conciencia, mi mente, mis emociones, mi voluntad no habían sido alimentadas por ti, y por tanto era incorrecto mi manera de proceder, mi conducta era errónea. Pero hoy tu palabra me lo ha hecho ver de una manera maravillosa y amable, que me da la confianza de decirte: perdóname, me arrepiento. Y a la vez, con todo mi corazón, creo que tu Hijo Jesucristo pagó por mí en esa cruz por todos estos pecados, y que gracias a eso yo puedo ser salvo. Confieso entonces que el único y suficiente Salvador de mi vida es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora soy salvo, soy una nueva criatura, me he convertido, ejercitaré mi fe, permitiré purificar mi conciencia y estaré atento a renovarme diariamente en el espíritu de mi mente. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por todos aquellos que son vasos de barro, que siguen siendo imperfectos, pero que siguen creyendo y creyéndole a Dios, que su voluntad sigue diciendo: sí, Señor, tú eres mi Señor y Salvador, y sigue declarando que para Él no hay nada imposible. También vamos a orar para que esas preciosas y grandísimas promesas sean una realidad en medio de nuestra vida. Así que si tiene problemas de enfermedad, en casa puede haber problemas de enfermedad, o en algún familiar hay problemas de enfermedad, o hay problemas en su economía, o hay problemas en su matrimonio o con sus hijos, el problema que usted tenga, deje que el Señor le muestre que para Él no hay nada imposible, que la excelencia de su poder verdaderamente resplandezca en usted y pueda declarar que Jesús es el Señor. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro, confiando en ti, Señor, que toda enfermedad, que toda dolencia, que todo dolor, por tu poder inefable, sé que ya no estará
en el cuerpo afligido de mis hermanos, o en el de los familiares de mis hermanos. Bendícelos, Padre, donde quiera que se encuentren. Como también, Señor, aquellos que estén pasando por problemas, ya sea en su economía, ya sea en su familia, en su matrimonio, con hijos, donde quiera que tengan un problema, que hoy tu palabra les recuerde, les redarguya, que solamente hay un Dios y ese Dios eres tú, que lo imposible lo hace posible. Señor, declaramos bendición sobre cada uno de ellos, declaramos bendición sobre cada uno de los que estamos en este momento, en este lugar. Te damos la gloria a ti, Señor, hoy y siempre. Te agradecemos, Padre, todo lo que haces por nosotros. Te agradecemos, Señor, la vida de Guillermo, un gran hombre con un corazón como el tuyo. Sé que está disfrutando de tu presencia. Allá estaremos algún día. Guarda nuestro corazón, Señor, porque de él emana esa vida y vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Den una ofrenda de palmas a Dios. Dios es bueno. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Vamos a orar por las ofrendas.